les bendiga. No, en serio, hermano, así. ¿Dónde? Gracias, hermana. Hermana siempre se me sienta aquí, ¿no? Y, bueno, que se lo devuelvan, hermano. No importa, no importa. Eh, yo recuerdo cuando era nuevo creyente y el pastor me pedía algunos momentos para predicar. Él me enseñaba, a veces siempre da mucho nervio, hermano, pararse aquí para exponer la palabra de Dios. Creo que el día que uno se sienta muy confiado ya va en la propia fuerza, ¿verdad? Entonces, y él decía, una de las maneras de poder sentirte tranquilo es trata de mirar hacia personas que están muy animadas, decía él. Entonces, porque a veces uno mira unas caras que uno dice, ay, Dios mío, mejor me voy, ¿verdad? Pero mira caras que estén bien animadas y de verdad que la hermana anima, ¿verdad que sí? El resto no anima a ninguno, hermano. No, es una broma, es una broma, es una broma. Pero póngame una cara así animada para yo animarme también, ¿sí? Gracias, hermanos, gracias. ¿Cuántos ya tomaron café? ¿Y? ¿Se bañó, hermano? Bueno, y dejémoslo hasta ahí, porque ayer estuvo difícil el asunto, ¿no? Lo que pasa es que su servidor creció en una iglesia de la que llaman sana doctrina. Ok, bueno, y resulta que la hermana, había otra hermana también que de niña fueron allá y recuerdos preciosos de esa niñez, conociendo la palabra de Dios. Estoy tratando de hacer tiempo, hermanos, para que terminen de entrar las rutas y todo. Y qué bendición, hermano, qué bendición, qué bendición. Si no caben, hermano Luis, allá atrás hay clavos y martillo. Pegamos clavo y martillo y colgamos a la gente, hermano, pero todos van a entrar, amén. Qué bendición. Adelante, adelante, hermanos. Muy bien. Entonces esto me dice a mí que tengo como unos 15 minutos más para mi mensaje. ¿Okay? Gracias por llegar tarde. Bien, vamos a ir a nuestras Biblias mientras los hermanos van llegando, mientras los hermanos se van sentando, alegres porque estamos en la casa de Dios. Amén, hermanos. Es una alegría. Vamos a ir a la palabra de Dios, al libro de Isaías. Libro de Isaías. Isaías capítulo 43. Y qué tremendo tiempo pudimos tener viernes y sábado con la conferencia y el buen tiempo. Primero fue con la palabra de Dios, ¿verdad? Pero también un buen tiempo en comunión, unos con otros y conociéndonos y gozándonos de ver que hay otras personas que también aman a Dios, que también quieren seguir a Dios. Y hay otros que quieren aprender a seguir al Señor. Entonces, aquí hay sillas adelante, por favor. Gracias. Estas no le pertenecen a nadie, ¿verdad? Nadie paga por ellas. Isaías capítulo 43. Isaías capítulo 43. Salud, salud. Ojalá yo pudiera estornudar así. Yo estornudo y se espanta todo el barrio. Vamos a seguir la idea, ¿no? Respetando lo que se nos pidió a mi esposa y a mí. De antemano, otra vez, muchas gracias al pastor Gerardo, su esposa, la hermana Paola, que me imagino que debe ser el cerebro de todo, ¿verdad? Cerebro, el cuerpo, las manos, los pulmones. Y Dios bendiga a las hermanas. Y tener esa iniciativa de traer a remembranza, a recuerdo, el porqué, el rol, el diseño tan especial que Dios hizo al crearlas a ustedes, mis hermanas maravillosas, preciosas, bellas, lindas, todas. Amén. Isaías 43, versículo 1, sígame usted con la vista, leeré hasta el versículo 7. Dice:
Ahora sí, dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí. Te puse nombre, mío eres tú. Ahora, Israel no es mejor que tú, ni que yo. ¿Ven? Somos tan importantes como el pueblo de Israel para Dios. Entonces, cuando leas esta frase, puedes claramente creer que Dios también te formó, te creó y también te ama. ¿Ok? Versículo 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de grande estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Diré al norte, da acá, y al sur, no detengas. Trae de lejos mis hijos. Oh, qué hermoso, ¿verdad? Un día Israel será reunida, hermano. Todo será reunida. Y mis hijas de los confines de la tierra. Versículo 7 es donde está nuestra clase esta mañana. Todos los llamados de mi nombre para la gloria mía. ¿Qué dice? Ok, enumere. Número 1. Número 1. 2. 3. Y los hice. Qué tremendo versículo, ¿verdad? Hablando en cuanto al diseño, ¿verdad? En este caso de la mujer, la conferencia se aplicaba a ella, pero nada más también nosotros los hombres, los niños, cada ser humano, la Biblia puede enseñarnos que Dios nos creó, nos formó y nos hizo. Ahora, cualquiera me podrá estar mirando y estará diciendo, ya va, pastor, un momentico, pero ahí está hablando de Israel. Y tienes toda la razón. Está hablando de un pueblo, del pueblo de Dios, Israel. Pero quiero que notes ese versículo 7. No sé si usted tiene una hojita o un dedito o un papelito o un lapicero que usted pueda poner ahí en Isaías 43. Vamos a regresar, luego nos vamos a ir a otra parte de la Biblia, pero para que tengas la referencia. ¿Por qué? Sí, porque usted dijo que Dios nos creó, nos formó y nos hizo, pero ahí no está diciendo literalmente que es a nosotros como seres humanos, está hablando de un pueblo. Pero es que lo que pasa es que esas tres palabras que viste, ¿cuáles eran? Crear, formar y hecho. Son las mismas tres palabras que fueron hechas, fue el mismo verbo, incluso es la misma palabra hebrea para lo que podemos encontrar en el libro de Génesis. Ahora, déjame y te explico algo. La primera cosa es que Dios nos creó, amén, hermanos. No venimos de el Big Bang, ¿ok? Jovencitas que están aquí, jovencitos que están aquí, te van a enseñar, si no es que ya te lo enseñaron, que usted viene de un mono. Hay gente que tiene cara de mono, pero no venimos del mono. Decía el pastor Elmer Fernández, ¿verdad? No, entonces si venimos del mono, pues yo quiero mi cola, ¿verdad? Decía él, porque él decía, con una mano agarro mi Biblia y con una agarro mi lapicero, pero necesito otra para agarrar la taza de café, decía. No, yo quiero mi cola para que mi cola agarre la taza. No venimos del mono, no venimos del Big Bang, del frote de unas estrellas por allá y del frote hubo un estallido y del desorden vino el orden. O sea, si usted mete una dinamita aquí y explota, usted cuando entre no va a encontrar las sillas así, el aire acondicionado prendido, no va a encontrar, o sea, si explotó hay un desorden, pero ellos creen que de la explosión vino un orden. No somos el producto de la evolución, somos el producto de la creación.
No somos evolucionistas, somos creacionistas. Creemos en un Dios inteligente, supremo, eterno, que tuvo a bien crear a la humanidad. Y tú y yo somos el resultado. Por eso podemos pensar, por eso tomamos decisiones, por eso lloramos, por eso nos alegramos, por eso caminamos, por eso respiramos, porque somos diseño de un Dios así. Y eso es hermoso y va a tener sentido en un instante, ¿ok? Mi esposa me dijo, cálmate, cálmate, cálmate. Es la escuela dominical. En la segunda te animas, dice. La primera cosa dice en el 7, todos los llamados en mi nombre para gloria mía. Y eso es muy importante. Dios nos creó ¿para qué, hermanos? Para su gloria, para su honra. Amén, hermanos. Y dice, los he creado. La palabra crear ahí es la palabra hebrea para vara o vará, con B mayúscula, así como suena, B-A-R-A, que significa que fuimos el producto de la nada. Fuimos el producto de la nada. No había otro hombre antes que nosotros. No había otra mujer antes que nosotros. O sea que cuando decimos de la nada, evidentemente Dios agarró de la tierra y vamos a ir allá en un instante y formó al hombre y luego sopló con el aliento de su nariz y el hombre fue un ser viviente. Pero fue de la nada. O sea, no fuimos el duplicado de otra persona. De la nada, y de la nada Dios creó todo. Porque Dios es eterno y Dios creó todo lo que vemos de la nada, hermanos. Y así también creó al ser humano, a ti y a mí. A las suegras también Dios las creó, hermano. O sea, eso Dios es bueno, amén, hermanos. Aquí quieren las suegras. ¿Cuántos quieren las suegras aquí? Nada más esta sección. De aquí nadie levantó la mano. No, hermano, de verdad mi suegra, de verdad, con todo mi corazón. Ay, Dios. Mi suegra es encantadora, hermano. Mi suegra es encantadora, pero de serpiente. Pero bueno, la palabra crear allá, para que se ría, algunos están muy tensos. La palabra crear allá, entonces significa que fuimos creados de la nada, hermanos. Y luego dice, los formé. Es decir, que nos dio una forma y una manera determinada. Pudimos haber sido creados con 3 brazos y 4 piernas, ¿verdad que sí? Pero nos dio 2 brazos, nos dio 2 piernas, nos dio una forma. Y luego dice, y los hice. O sea, quiere decir que hizo arreglos y una disposición final. Todo con respecto a él, a su semejanza y a su imagen. Regrese conmigo, o mejor dicho, vaya conmigo al libro de Génesis, por favor. Génesis capítulo 1. Génesis 1. Versículo 27. Dice la Biblia en el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis. Y mira la primera palabra, ¿cuál es? ¿Y cuál es la primera palabra ya? ¿Alguien me ayuda? Y los creó, y dice, y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces el versículo 27 dice la Biblia que Dios nos creó ¿cómo? A su imagen. A su imagen. Ahora mira el capítulo 2, versículo 7. Capítulo 2, versículo 7. Entonces dice en el libro de Isaías que Dios nos creó. Y aquí encontramos que el hombre fue creado. Es la misma palabra. La misma palabra de crear en Isaías es la misma palabra en Génesis 1:27. La palabra vará. Y luego mira el capítulo 2 en el versículo 7. Dice la Biblia, entonces Jehová Dios, ¿qué dice? Formó al hombre del polvo de la tierra. Entonces la segunda cosa que dice Isaías que Dios hizo con nosotros, nos creó
y nos formó. Dice la Biblia que en el versículo 7 del capítulo 2, entonces Dios formó, es la misma palabra, creo que no te di la palabra original. La palabra formó es la palabra asá, A-S-A-H, asá, que quiere decir que nos dio una forma. La misma palabra asá la encontramos en el capítulo 2, en el versículo 7. Por eso te digo que cuando leemos Génesis 43, nos damos cuenta que Dios está usando las mismas palabras para referirse al pueblo de Israel. Es válido creer entonces que de la misma manera Dios nos creó a nosotros. Y dice al final, en el versículo 8, dice, y Jehová Dios, el versículo 7, ya al final, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ya la parte final de la creación del hombre está hablando de la parte final de la creación del pueblo de Israel. Quiere decir que nos hizo como personas vivientes, como personas completas, como personas a semejanza de Dios. Entonces, la primera cosa que quiero que podamos ver, siguiendo la idea de el diseño de Dios para no solamente ahora la mujer, sino también del hombre en general como seres humanos, que Dios nos creó entonces de la nada, que Dios nos creó y nos dio una forma física, pero que también Dios nos creó a su imagen y a su semejanza. ¿Y cuáles fueron uno de los propósitos por el cual Dios nos creó? En Génesis, en Isaías, vemos que Dios creó al pueblo de Israel, incluso a nosotros también nos creó. ¿Para qué? Para su gloria. Pero mira el capítulo 2 de Génesis, nos quedamos aquí en Génesis. Mira por favor el versículo 15. ¿Cuál fue uno de los propósitos por el cual Dios creó a el hombre y a la mujer y fueron puestos ahí en el huerto del Edén? Dice el versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén. ¿Para qué? Para que lo labrara y para que lo guardase. En otras palabras, para que sirviera. Dios lo puso, dice que Jehová Dios lo puso ahí para que lo hicieran. Quiere decir que Dios lo puso ahí para que sirviera en lo que Dios ya había creado. Pero mira el capítulo 1 en el versículo 28. Capítulo 1, versículo 28. Dice la Biblia, y vamos a ver otra característica o para qué el hombre fue creado. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo. Parece ahí. Cuando dice multiplicados, hermano, no es. Sí, yo entiendo que la idea de Dios era de que hubiera mucha gente, pero a veces la gente agarra versículos y los saca de contexto y ahora entonces tenemos que tener hasta 43 y 53 hijos, porque Dios dijo que deberíamos multiplicarnos. Escúcheme, hermano, la relación marital, la relación conyugal, no quiero volverme un poco más allá porque hay niños y quiero tener respeto por eso, pero sí me entiende, ¿verdad? Lo que quiero decir, no necesariamente o únicamente es para traer hijos, hermano, para procrear, hermano. Entonces, si usted no se sienta mal, si usted no tiene 58 hijos y yo estoy fallando en el principio bíblico. No, yo creo que Dios quiere descendencia, ¿ok? Quiere que traigamos muchachos y los entrenemos para Él. Pero uno de los propósitos en la unión es fructificar, o sea, multiplicarse, pero también tiene otras funciones. Es el tener el compañerismo con la pareja. Amén, hermano. Usted no sabe lo lindo que es cuando una pareja, esa parte está bien. Estoy hablando con papi y mami aquí, ¿ok? Con los casados. No está bien hacer eso sin estar casado. Jovencita y jovencito que están aquí, jugar a mami y papi sin estar casado, eso es pecado, ¿ok? Dios no le agradece asunto. Y si usted está aquí, está en una unión libre, busque casarse.
Busque obedecer a Dios en el matrimonio, ¿ok? Porque Dios no bendice la fornicación. Punto y se acabó, ¿ok? Pero, mire, cuando esa parte está bien, todo anda bien, hermano. También para cuidar el cuerpo de la fornicación, para glorificar a Dios con nuestro cuerpo. Amén, hermanos. Bien aburrido usted. Pero luego dice, y llenar la tierra, ¿y qué dice? Y sojuzgarla y señorear. Quiere decir que el propósito y el diseño de Dios en crear al ser humano, en este caso a Adán y Eva y a nosotros, es para que le sirvamos y para que le trabajemos y para que podamos tener y disfrutar de tener autoridad y señorío en las cosas que Dios nos ha dado. Todo lo que Dios creó, hermanos, aunque usted no lo crea, somos los cristianos los que podemos disfrutar de eso. ¿Por qué? Porque allá afuera hay gente que puede tener incluso mucho dinero, mucho carro, mucho lujo y no tienen a Jesús, no hayan cómo disfrutar de eso. Van a ir a dormir, hermanos, si no duermen. No descansan, pero el que tiene a Cristo en su corazón, el que ya ha recibido a Jesús, hermanos, ahora ve la vida como la veía esta gente, a colores. Dios entonces nos creó y ya vimos ejemplos como Dios creó a Israel. Así también no tenemos que tener ay, Dios ama más a Israel como los crearon a ellos. Usted y yo hemos sido creados, pero también Dios creó y diseñó con un propósito: servirle, glorificarle y honrarle. Pero aquí viene el problema, y cuando pasamos por este problema nos vamos a dar cuenta de lo que Dios tuvo que hacer y entonces lo que se convirtió el próximo diseño. Dice la Biblia que el hombre en el capítulo 3, versículo 1, bueno, no fue el hombre, sí fue culpa de la mujer, ¿verdad que sí? ¿Cuándo no? Dice, pero la serpiente era, capítulo 3, versículo, así están aquí, ¿no? Yo no sirvo para enseñar, hago que la gente se duerma. Pero la serpiente era astuta, era más hábil, era muy sutil, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual, dice la Biblia, dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, escucha lo que dice aquí, mira lo que ella dijo Dios, ¿no comeréis de él? Bueno, pero Dios no dijo que no lo podían tocar, ni siquiera tóquelo y juegue con él, pero no lo puedes comer. Y dice, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Uno de los errores que cometemos nosotros es tratar de discutir con la serpiente cosas de Dios. No discuta con el diablo las cosas que ya Dios puso aquí en este libro. Si Dios dijo que no aquí, yo no tengo nada que hablar con el diablo para saber si es verdad, si es sí o no aquí. Yo creo que Eva, en su estado pues de inocencia, se puso a hablar con esta serpiente, y esta serpiente lo que hizo fue tergiversar lo que Dios dijo, e incluso quiso malponer a Dios delante de Eva. Pues si ese Dios que tú tienes fuera tan bueno, no te permitiera, no hiciera que no comieras de este árbol tan bonito, ¿qué? Porque está bien bonito el árbol, ¿dónde hay algo malo allá? Y Eva dijo, en serio, no lo había visto así. Y nos pasa, ¿verdad que sí? Amén. ¿Puedes decir amén aquí? Amén. Vamos a practicar un amén, ¿sí? A la cuenta de tres, todos dicen un amén, pero así, un amén cafecero. 1, 2 y 3. Amén. Más o menos. Dice el versículo, les faltó café. Dice el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno. ¿Era bueno, sí o no? No era bueno, pero ella vio que era bueno porque la serpiente la engañó. Y dice que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y también dio a su marido, el cual comió así
como ella. Y si usted sigue leyendo, dice la Biblia que cuando comieron, ¡pum!, abrieron sus ojos, su conciencia tuvo un estallido, ellos empezaron a ver las cosas ya como ya no eran, ya no había inocencia, ya ahora descubrieron que estaban desnudos, hubo vergüenza, y no solamente hubo vergüenza, ya tengo que tranquilizar, ¿verdad? Hubo vergüenza y tuvieron que irse, tuvieron miedo, tuvieron temor. Y tuvieron que esconderse, y cuando Dios les fue a buscar, ellos dijeron, tuvimos temor, Señor, y nos escondimos. Y bueno, ya usted sabe que la Biblia dice que Dios les sacó de el Edén. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que cuando la mujer comió, cuando el hombre comió, el pecado tuvo lugar. Y tuvo lugar el pecado, y ese pecado, hermanos, tristemente pasó de generación en generación. Nota, por favor, lo que dice el libro de Primera de Corintios, capítulo 15. Primera de Corintios, capítulo 15. Por favor, nota el versículo 22. Primera de Corintios, capítulo 15. Bienvenidos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 22. Dígame un amén cafecero, hermano. Si usted ya sé ya cómo tratarlo. Dice el versículo 22, porque así como ¿quién? En Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Mira el versículo 45 del mismo capítulo. ¿Me le subieron volumen al... ¿Y por qué, hermano? No se escuchaba. ¿Para qué le subieron? Versículo 45. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre alma viviente, y el postrer Adán. ¿Y cuál es el postrer Adán? El último Adán, ¿quién es? Es Jesús, es el Señor Jesucristo. Y lo que estamos viendo, hermanos, es todo iba bien bonito, ¿verdad? Vimos cómo fue la creación y el diseño del hombre y el diseño de Israel. Y vimos que es hermoso, nos creó, nos dio de la nada, nos dio forma, nos dio órganos, semejanza. Qué bien, y nos dio autoridad, y nos dio capacidades, y nos dio emociones, y nos dio mandamientos, y todo iba bien hasta que Eva se le ocurrió la flamante idea de ir al árbol y comer. Y cuando Adán y Eva comieron, dice la Biblia que el pecado tuvo lugar en la vida de ellos. Pero no solamente el pecado tuvo lugar en la vida de ellos, sino que dice, mira cómo por favor dice el libro de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 12. Romanos 5, 12 dice la palabra de Dios. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué dice? ¿Cuál fue ese hombre? Adán. Y luego dice, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos. Quiere decir entonces, podemos concluir esta parte diciendo que bueno, todo iba lindo, todo iba bonito, hasta que Adán y Eva pecaron. Cuando ellos pecaron, dice la Biblia que el pecado empezó a pasar ¿de quién? Por eso, lastimosamente, usted y yo no necesitamos cometer el primer pecado al nacer para poder convertirnos en pecadores. El rey David lo decía en el Antiguo Testamento, que en pecado él había sido formado por su madre. Hay gente que dice, desde el día que cometes el primer pecado, después que naciste, no. Y si tú no cometes ningún pecado hasta los 7 años, hasta ahí vas bien. Pero el día que cometas un pecado, ahí te conviertes en pecador. No es lo que la Biblia enseña. El pecado es una herencia. Heredamos de Adán y Eva el pecado que ellos cometieron en el huerto del Edén. Y dice la Biblia que así pasó el pecado a todos los hombres. La muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora entendemos que somos pecadores. ¿Cuántos de los que están aquí tienen un ombligo? A ver, levante su mano. Hay gente que no tiene ombligo aquí en Valencia, hermano. Bien alta la mano. Si usted tiene un ombligo, si no tienes un ombligo, no levantes la mano.
Ok, pero si tienes un ombligo, si tienes dos, hablamos al final. Pero si tienes un ombligo, levante su mano. Si no lo tiene, no levante. No levante si no tiene ombligo. Usted no tiene ombligo. Levante la mano. No me haga quedar mal, no es que es una ilustración que voy a hacer. Ok, todos, ¿verdad? Todos tenemos ombligo, qué interesante. Y en Caguares también. Hermano, es imposible nacer sin un ombligo, porque por ahí donde comíamos, ¿verdad que sí? Cuando estábamos en el vientre de mamá. Así como es imposible nacer sin un ombligo, es imposible que nazcamos sin pecado. Todos nacimos pecadores. Yo sé que usted es una buena persona. Y yo sé que usted es una tremenda mujer. Yo sé, eres tan buena que eres más buena que la madre Carmen Rendiles. Yo entiendo eso. Eres tan buena que en el Vaticano te tienen una foto, pero eso no te hace que no seas pecadora. Todos somos pecadores, gracias a Adán y Eva. Ahora, pastor, ¿hacia dónde quiere dirigirse con todo este asunto? Porque empezamos hablando del diseño. Ya vimos el diseño, pero ahora vamos a ver otro diseño. Lo que Dios tuvo que hacer, lo que Dios tuvo que hacer al ver que la humanidad se perdió. Mira el libro de Segunda de Corintios, por favor, hablando de diseños, hablando de creación. ¿Qué tuvo que hacer Dios? Porque escúchame, cuando Dios vio que Adán y Eva pecaron, Dios no se quedó de brazos cruzados. Dios no dijo, bueno, bien merecido lo tienen. Allá vean ustedes cómo se las arreglan. Ya yo no, ¿qué más quieren que haga? No, Dios no se quedó de brazos cruzados. Segunda de Corintios, capítulo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 5. Mira, por favor, lo que dice en el versículo 15. Dice, vamos desde el 14 para entender. Porque el amor de Cristo, sí llegaron, hermanos. Segunda de todas maneras está apuntado allá, hermano. Lo que pasa es que si me pongo a esperarlo, me van a quitar tiempo. A menos que el pastor diga que me va a dar una hora más, yo les espero. Pero como sé que no va a ocurrir eso, entonces 5:14. Porque el amor de Cristo nos constriñe pensando en esto. ¿El amor de quién, hermano? Nos constriñe, nos sujeta fuertemente, pensando en esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Versículo 15, y por todos, pregunto, ¿Cristo murió por la gente que se hace tatuaje? No diga como, ay sí, ay no. ¿Cristo murió por la gente que se tatúa? ¿Sí? ¿Cristo murió por los homosexuales? ¿Cristo murió por gente que mata a su papá y a su mamá? Wow, qué amor. El amor no significa que no importa no está diciendo que no importa que hagamos eso. Lo que está diciendo es que nada puede alejarnos de ese gran amor. Lo único que te puede mantener lejos eres tú misma o tú mismo. Cristo no murió por unos cuantos. Cristo no murió porque yo sabía. Dios dice, yo sé que Dios sabe quiénes van a recibir a Cristo y quiénes no. Y yo sé que Dios sabe quiénes le van a rechazar, pero tú y yo no sabemos eso. Hay gente que dice que Cristo murió por aquellos que en ese futuro que nadie conoce iban a recibirlo, y por eso murió Jesús. Pero por aquellos que lo rechazaron o lo iban a rechazar, Cristo no murió por ellos. No es lo que dice la Biblia. Amén, hermano. La Biblia dice que Él murió por todo. Y cuando, ¿sabe lo que significa la palabra griega para nuestro idioma? La palabra todos. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí. Ojo, cristianos que están aquí, ¿para quién debemos vivir? No, para nosotros no. Dice, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Hermana, no debes vivir para ti, sino ¿para quién? Para el que vivió, murió y resucitó. Hermano que estás aquí, no debes vivir para ti. Yo no debo vivir para mí. ¿Para quién deberíamos vivir? Hay gente que vive, hermano, por una carrera. Y está bien que estudies, pero no te olvides de por quién debemos vivir. De manera que de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne.
Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no le conocemos así. Y aquí está el célebre versículo que siempre usamos, pero ahora, ¡pum!, tiene más significado. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva. ¿Recuerdas que Dios nos había creado? Sí, sí recuerda, ya lo olvidaron, tan rápido. Dios nos había creado, ¿recuerda? Y nos creó y nos hizo y nos formó, pero ahora dice que hay una nueva creación. Dios tuvo que crearnos. Esta nueva creación no habla de otra vez Dios diciendo, ok, vamos pues, agarra polvo y aliento. No, no es una creación como aquella que era de carne y hueso. Esta creación es espiritual. Y no, perdón, hijo, no, el niño anda caminando y mueve por aquí, va por allá. Perdón, no puse a trabajar, ¿verdad? No me muevo más, te lo prometo. A veces no lo cumplo, pero sí. Qué hermoso, hermano. La creación de Dios se dañó, se tergiversó por el pecado, pero Dios dijo, si tendría que volver a crearlos, lo haré. Y lo hizo espiritualmente gracias a lo que Jesucristo, que ya vimos en los versículos anteriores, hizo por nosotros en la cruz del Calvario. No es el bautismo los que nos hace nueva creación. No son las buenas nuevas lo que nos hace nueva creación. No es la religión lo que nos hace nueva creación. No son nuestras buenas obras lo que nos hacen nueva creación. No son nuestra manera de pensar o dejar de pensar. No es nada de lo que podamos hacer lo que nos hace a nosotros una nueva creación. La nueva creación espiritual en la vida de una persona viene cuando esa persona pone su fe en la persona y la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando el pecador mira a Cristo y se da cuenta que es un pecador, a propósito, ganadores de alma, no tenemos que estar diluyendo, no debemos diluir el evangelio. No, hermano Emilio, no hables del infierno, no, tú hablas del infierno, asustas a la gente. Por eso es que la gente se va. No, hablemos del cielo, hablemos de las nubes, de unicornios y todo. Bien bonito. Y la gente dice, es que ustedes hablan del infierno para meterle miedo a uno. Es que ni por miedo viene. Ojalá lo hiciéramos para meterle miedo a la gente, pero es que ni por miedo quiere venir la gente a Jesús. Lo que estoy intentando decir, Pastor Castro, es como decía Charles Spurgeon. Él decía que la gente, para poder venir a Jesús, tiene que sentirse verdaderamente miserable. Tan sencillo como es. Nadie llega a Jesús diciendo, bueno, aquí estoy, Jesús, ¿dónde me siento? ¿Qué hay que hacer? No, hermano, allá tenemos que ir arrastrados. Y arrastrados llegamos mucho, con heridas del mundo, y nos damos cuenta que cuánto tiempo, yo desde niño, yo llegué a la iglesia antes de nacer, hermano. Allá mi mamá bien panzona. Yo era niño de cuna, hermano. Fui niño de la clase 1, de la clase 2, de la 3, de la 4, de la 0. De cualquier clase que se te provoque inventarte, allá yo era. ¿Usted también está bien? Y a los 15 años me fui a la iglesia. Yo no era salvo. No había recibido a Cristo. Era un ignorante. Dije yo, no estoy diciendo tú. Y luego me fui al mundo a los 25 años. Pude darme cuenta de la negrura de mi pecado, de las consecuencias del pecado. Yo me di cuenta que yo no iba rumbo a un infierno porque yo bebía alcohol. Yo me di cuenta que yo no iba rumbo a un infierno porque yo era un mal hijo, o porque yo no iba a la iglesia, o porque yo no leía la Biblia. Yo me di cuenta que yo iba rumbo a un infierno, nada más y nada menos, porque era pecador. Así es. Y sí, mi hermano, hay que hablar del infierno, porque la Biblia habla del infierno. El infierno es un lugar real. Ojalá, Pastor Castro, ojalá existiera el purgatorio. Usted no sabe cómo yo quisiera que ese lugar existiera. ¿Sabe por qué? Porque cuando se nos muere alguien sin Cristo, tuviéramos por lo menos 9 días más para sacar a esa gente de ahí y llevarla para el cielo. Pero no existe.
En ningún lugar de la palabra de Dios existe, ni en la iglesia, ni en la Biblia católica aparece el purgatorio. Quiere decir, la Biblia dice que de modo que está establecido para los hombres que cuando mueran, después viene el juicio. Que cuando él muere el impío, perece su esperanza. ¿Cuántos aquí tienen familiares que no son salvos? Tenemos que trabajar. No te duermas, pastor, es que ya le he hablado mucho. No dejes de hablar. Pastor, siempre le invito a que usted no sabe lo que me dice, que no va a venir. No, dice que viene y no viene. No dejes de invitarle. No dejes de orar. Mire, de verdad que cuando uno ama, uno no se cansa. Usted no me está preguntando, yo no sé ni cuánto tiempo ya me queda, ya se van a abrir las compuertas y me van a mandar abajo, pero usted ve esa mujer que está ahí. Él dice en la Barbie. Cuando yo llegué a Cristo, la gente de la iglesia donde yo iba me dijo, ¿y tú eres casado? Ya teníamos hijos. Éramos jóvenes, ella me rogó, yo tenía como 15 años. Esa noche mi mamá no cerró la ventana, ella se metió. Me llevó, hermano, me llevó. Pero bueno, ya uno perdona, en Cristo uno perdona. ¿Eh? Yo me dejé robar también, o sea, tampoco puse oposición, ¿no? Cuando ese caramelote entró por la ventana, yo dije, no grité. Yo recuerdo que allá me dijeron, mira, si tu pareja no es cristiana, tienes que buscarte una cristiana. Porque no puedes estar en yugo desigual. Y yo dije, porque yo me quiero buscar otra, si la que me gusta es esa. Y yo recuerdo, hermanos, ojo, présteme atención aquí. Para ti que a lo mejor tu pareja no es salvo o no es salva. Yo recuerdo que yo dije, Señor, pero si yo amo a esa mujer. Mire, 1 Corintios, este fue el versículo que me encontré. 1 Corintios, capítulo 7. Pero me están diciendo que tengo que buscarme una cristiana, que en conversa no. Pero esa es la que a mí me gusta, o sea, esa es la que yo amo. Y leyendo mi Biblia me encontré esto. 1 Corintios, capítulo 7. Versículo 12, para que podamos entender. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, se parecía mucho a mí en ese momento. A lo mejor también se parece a ti. Y ella consiente en vivir con él, ¿qué dice? Y yo dije, ¿por qué me están diciendo entonces que lo deje? Tengo una pareja que no es creyente y ella quiere vivir conmigo, ¿por qué abandonarla? La Biblia dice, no la abandone. Amén, hermanos. Es lo que dice la Biblia. Versículo 13. Y si una mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no la abandone. Ahora, no está diciendo, hermana, eres salva, búscate un inconverso. No está diciendo eso. Sino que si te uniste con esa persona, eran inconversos y luego tú conoces a Cristo, eres un mundano, te tengo que dejar. No, a menos que no quiera vivir contigo. La Biblia dice, si consienten vivir contigo. Si están aquí, hermano. Dice, versículo 14, porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido, pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos y mientras ahora son santos. Dice el 15, pero si el incrédulo se separa, ya no puede hacer nada, o sea, nadie puede estar obligado al lado de nadie. Pues no está el hermano o la hermana sujeta a servidumbre en semejante caso, sino a qué paz nos llamó Dios. Versículo 16, este fue el versículo que yo encontré. Aquí fue donde Dios me habló y me dijo, no solamente no tienes que dejar a tu pareja, trabaja por ella. Haz algo por ella. Ella también fue creada por mí y para mí. Pero tú necesitas poner de tu parte, muchacho. Perdón. Porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Si quizás yo dije, ¿será que yo puedo hacer salva a mi esposa? Ven, yo te toco y te salvo. No, está diciendo mi testimonio, mi trabajo, siendo sal delante de ella, siendo luz. Dice la Biblia que aún las mujeres sin hablar pueden ganar a su esposo. Calladitas pueden ganarlo. ¿Cómo es eso? ¿Y cómo? No, tu testimonio. Amén.
Versículo 16. Porque ¿qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, marido? Aquí fue mi sorpresa. Si quizá harás salva a tu esposa. Yo dije, entonces ella pudiera recibir a Cristo. ¿Y usted sabe quién era más dura que un sancocho de piedra? Yo dije, Señor, cada vez que voy a predicarle, ella sale con preguntas. Una mujer muy inteligente, o sea, esa me lleva años luz de inteligencia con la mía. Y yo cuando le predicaba, pum, salían con 1000 preguntas y me desarmaba y ay, me iba yo llorando. Yo dije, ¿cómo hago? Y recuerdo que yo dije, bueno, Señor, hice un compromiso con el Señor. Le dije, yo voy a orar por esa mujer para que tú la salves. Cada vez que me acuerde de ella, voy a orar por ella. Pero Señor, prométeme que tú la salvas. Y escúchame, hermano, era como, no digo que fue así, pero era como que si el Señor hubiese dicho, wow, o sea, te interesa la salvación de ella. ¿Cuántas veces tú crees al día que yo pensaba en esa mujer? Hermano, yo delante de mi Dios, que caiga un rayo aquí, dice para allá, pastor. Yo oraba por esa mujer más de 100 veces al día. Dios lo sabe. Yo era mesonero y yo estaba tomando y usted que va a comer un cachito y café con leche y me acordaba de, un momentico, ya vengo. Y ya lo atendieron, no sé, el mesonero se fue al baño. Y al ratico me das un cachito, ya vengo. Aquí está el cachito, ¿y dónde te fuiste? Oye, el Níger carga mal del estómago, se vive metido en el baño. 8 meses. 8 meses. Por fin aceptó una invitación a venir a la iglesia. Levantó su mano en el servicio. ¿Es salvo tu marido? ¿Es salva tu esposa? ¿Son salvos tus hijos? ¿Son salvos tus hermanos? ¿Son salvos tus padres? No, pastor. Tú tienes mucho que hacer para que ellos puedan ser salvos. Uno de ellos es dar el mejor testimonio que tú puedas. Pero también ora por ellos. Pero también predícales. Pastor, les predico, pero eso me dicen hasta del mal que me voy a morir. Así es la gente cuando se siente que ya está, que no puede más. Mientras más te atacan, entonces quiere decir que las cosas van bien. Ya voy a terminar. Ay, hermano, en serio. Mira el libro de Efesios, rápido, hermano, rápido, el libro de Efesios. Qué hermoso. Estamos hablando de la creación. Dios nos creó a nosotros, a Israel, y de la misma manera somos importantes, amén. Y Dios nos dio autoridad, nos dio trabajo y nos dijo, mira, haz así, esto y hermoso, hasta que pecaron. Y luego que pecaron, Dios dijo, no me voy a cansar, voy a intentar otra vez, quiero que regresen a mí. Y Dios nos dio en Cristo nos dio un nuevo diseño, nos creó, dice la Biblia. La palabra de Dios, no fuimos a algunos versículos por razón del tiempo, pero dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresadas en ordenanzas, para crear en sí mismo a los dos un solo y nuevo hombre. Mira la creación de un nuevo hombre, un hombre espiritual, un hombre salvo. Por eso dice la Biblia en el libro de Efesios, y vestidos del nuevo hombre. Y por eso dice Gálatas, porque Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Efesios capítulo 1. Ahora Dios quiere crear espiritualmente hablando, crear espiritualmente hablando a esa persona que viene a Jesús. Efesios capítulo 1, mira por favor el versículo 3, mira las personas involucradas en esa nueva creación. Bendito sea ¿quién? El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. La primera persona involucrada en esa nueva creación, hermano Emilio, ¿quién fue? Dios. Mira en el versículo 3. En el versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio
de Jesucristo según el puro afecto de su voluntad. Dios estuvo involucrado en esa nueva creación espiritual en la vida del nuevo creyente, pero Jesucristo también estuvo involucrado en la nueva creación espiritualmente hablando de este nuevo creyente. Y luego dice el versículo versículo 13, dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado ¿con quién? Con el Espíritu Santo de la promesa. La Trinidad divina, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, trabajando en común para la nueva creación del hombre, de la mujer. La nueva creación espiritual, el nuevo hombre, el que nace de nuevo. Cristo le dijo a Nicodemo: si no naces de nuevo, si no naces del Espíritu, no podrás entrar al reino de Dios. Por eso ahora tenemos un nuevo diseño. Si tú estás aquí hoy y no has recibido a Jesucristo, Dios quiere hacer de ti un nuevo diseño. Quiere crearte espiritualmente. Y si ya lo recibiste, pues entérate que ahora tienes un nuevo diseño y un nuevo propósito. Por eso dice la Biblia, el tiempo se me fue, ¿verdad? Hace rato, ¿verdad que sí? Dice la Biblia: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. El propósito, hermano, ahora en Cristo es glorificar el nombre de Dios. Cuando usted salga, hermano, sea la mejor cristiana que usted pueda ser. Alguien se te colió en la cola y usted, está bien, no hay problema, te coleaste, no importa, que hay un folleto y como te coleaste te voy a predicar. Y usted ve cómo la gente se va a salir y se va a regresar al último puesto. Una de dos: o se quedan ahí o se van. ¿No le ha pasado? Perdone que haga estas bromas, pero ¿le ha pasado a gente fastidiosa? Y usted viene otra vez con este fastidio. Viene otra vez y cuando se acerca, saque su vida y te voy a hablar de Jesús. No regresa más. Pues la gente no quiere oír de él. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré tu nombre. Nuestro nuevo diseño es glorificar a Dios, manteniendo una buena manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Ahora tenemos que vivir en buenas obras. Las buenas obras no salvan, nunca lo han hecho y nunca podrán hacerlo. Pero ahora en la nueva creación espiritual que tenemos, el Señor quiere usar nuestras vidas. Amén. Siempre le digo a los hermanos allá en la iglesia: redes hay, peces hay, lo que no hay es pescadores. Lo que no hay es alguien que quiere involucrarse en hacer algo para Dios. Perdón, y termino con esto, ya me voy. Pero a veces estamos en la iglesia mirando. Esa señora siempre viene, no hace nada. ¿Y tú? Y a veces estamos, ¿verdad? Y aquella, y esto, y ese cable. A veces venimos como a criticar, ¿verdad? Vamos a andar en buenas obras. Vamos a vivir como esa nueva creación que el Señor nos dio. Amén, hermano. Entonces, con eso en mente, ¿por qué no oramos y despedimos esta escuela dominical? El tiempo se nos fue. Padre de la gloria, gracias. Te damos por esa